Vamos al plano internacional ahora con Juan de Dios Hiraldo, que es un experto en temas internacionales, y veo el escenario sobre todo cargado hacia Sudamérica. Elecciones en Brasil con un pulso entre Bolsonaro y Lula. En octubre, elecciones. Lo que pasa, lo que ha ocurrido reciente en Chile, que creo que divide un poco más a la sociedad con lo del el no en el plebiscito. Vamos a analizar ese escenario. Comenzamos por Brasil. La sociedad brasileña nuevamente quiere volver a que sea dirigida por las manos del PT, el Partido de los Trabajadores. Como todos sabemos, Lula fue sometido a diversos procesos judiciales. Esos procesos la Suprema Corte brasileña los anuló, todos. En las elecciones pasadas, Lula era candidato a la presidencia, pero el Tribunal Superior Electoral le impidió inscribir la candidatura, por eso inscribieron a Fernando Abad. Fernando Abad pierde las elecciones de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, como decía, un outsider, ultraderechista, muy conservador, se alió de sectores. En Brasil hay una gran concentración de personas conservadores, y entonces Bolsonaro, con su discurso incendiario, logró conquistar las elecciones brasileñas. En este proceso se ha visto que Jair Bolsonaro, que se vendía como un mesías, ha sido un desastre, por ejemplo, en temas del manejo de la pandemia, el tema de la delincuencia en Brasil, el tema de los niveles económicos que han descendido, y entonces Lula ha surgido nuevamente como la única opción que puede llevar a Brasil a los rediles de la bonanza económica. Bueno, única opción con el más alto rechazo que pueda tener un candidato. Ese es Lula. Lula, según Datafoba, que es la encuesta más certera, Lula le lleva prácticamente 17 puntos porcentuales. Las elecciones son la primera semana de octubre. Si no se consigue el 50% de los votos, hay una segunda vuelta a finales de octubre. Pero todo luce que Lula nuevamente va a conducir los destinos de la nación. Y estamos viendo nuevamente que América Latina está volviendo al tema de izquierda. Lo estamos viendo, lo vimos en Colombia, ganó Gustavo Petro, lo vimos en Chile con la elección de Gabriel Boric, lo vimos en Honduras con la elección de Xiomara Castro. Entonces, hemos visto nuevamente como lo vimos en Bolivia con la elección de Arce. Entonces, estamos viendo cómo nuevamente América Latina está volviendo a los regímenes de izquierda. ¿Cuál es la rentabilidad de esa izquierda? Bueno, siempre vuelve a Brasil en este momento. Vuelve a la loñana. Recuérdate que en el momento que Lula gobernó Brasil y que Dilma gobernó Brasil, se vieron el mayor crecimiento económico lo tuvo América Latina en ese momento. ¿Por qué? Porque el precio de las materias primas aumentaron grandemente, y entonces Lula sacó de la pobreza, estadísticamente comprobado, más de 25 millones de ciudadanos de la pobreza, y el ser humano vuelve a las añoranzas, y entonces es mejor un mal conocido que un bueno por conocer. Entonces la sociedad brasileña ha vuelto a la añoranza porque Bolsonaro no ha hecho un gran gobierno, y entonces gran parte de la sociedad se aferra a eso. Y Lula despierta a Moriorio como lo despierta Cristina, por ejemplo, en Argentina. Y lo mismo Bolsonaro, porque ahora quiero traer la coincidencia de que Bolsonaro fue víctima de un ataque de un ciudadano que llegó cerca. En las elecciones fue apuñalado. Y lo atacó con un arma blanca. El caso ahora de Cristina Fernández en Argentina, que ¿cómo se puede calificar este hecho? Eso es un magnicidio, un intento de magnicidio. Es un intento de magnicidio. Las autoridades... no es un atentado per se. Sí, es un atentado. El arma se encasquilló. Sí, es una tentativa de magnicidio. No es un crimen imposible. Sí, es un crimen. La tentativa del crimen se castiga como el crimen mismo. Entonces, las autoridades, por ejemplo, las autoridades
argentinas han identificado al agresor y también han coincidido que participó conjuntamente con su novia, Brenda Uliarte se llama, y entonces están en el proceso sumario de hacer la investigación, de conocerles medidas de coerción. Pero esto potencia de nuevo a Cristina. Cristina siempre ha estado potencializada. Un activo político. Cristina está siempre potencializada porque Cristina se perfila como puede ser candidato a la presidencia en el año 2023. Hay una lucha interna entre el partido peronista porque el presidente y ellas tienen disputa. Hace una semana la Fiscalía de Argentina le pidió 12 años de prisión por actos de corrupción. Y Cristina ha estado bombardeada desde que terminó la presidencia con un sinnúmero de procesos sumarios que se han ido cayendo y otros han continuado. Y muchos de sus colaboradores han sido condenados por actos de corrupción. Es por ello que Cristina se postuló como senadora de la provincia de Buenos Aires y ella tiene un fuero especial. Muchos dicen en la Cámara del Senado argentino que se le va a acabar la impunidad. Pero como te dije, Cristina es amor y odio. Cristina, en las elecciones que salió Fernández como candidato presidencial, decidió declinar a favor y endorsarle el apoyo a Fernández y ella quedarse como una figura de segundo plano. Ella fue la vicepresidenta. Ella es la vicepresidenta, entonces, pero se perfila que ella puede ser presidenta y quieren inhabilitarla en el año 2023. Pero esto ha armado un quilombo. Muchos argentinos, kirchneristas totalmente, dicen que se va a armar un quilombo en Argentina, pero la situación económica en Argentina está muy difícil. Hay una situación mundial con el tema de las materias primas y Sudamérica es una gran reserva en ese aspecto. Lo que está pasando con Ucrania, que Rusia tiene un filtro, hay un control de lo que sale y lo que no sale de ese territorio. Entonces el complemento lo daría, en este caso, países como Argentina, como Brasil, como Chile, que son grandes productores de materias primas, de carne, pero de granos. Sí, pero el gran problema que tenemos es que los combustibles están en aumento por la crisis Rusia-ucraniana, eso trae como consecuencia que la capacidad productiva aumente. Para tú producir necesitas invertir más. Por ejemplo, Rusia es el productor de gas número 1 del mundo. Recuerda que los rusos construyeron un gasoducto por el Báltico llamado el Nord Stream 1. Ese Nord Stream 1 conectaba, llegaba hasta Alemania y abastecía grandemente a Europa del gas ruso. La guerra de Ucrania se da porque los rusos a principios de año iban a poner en funcionamiento el Nord Stream 2. Si colocaban el Nord Stream 2, Europa iba a ser energéticamente dependiente del gas ruso. ¿Qué trae como consecuencia de eso? Que los rusos también enviaban gas a través de territorio ucraniano y tenían que pagar $5,000 millones por ese gas. Una especie de peaje. De peaje. Entonces, resulta que si entraba en vigencia el Nord Stream 2, que está construido, solamente faltaban los permisos de la Unión Europea, Ucrania se iba a quedar sin prácticamente ese peaje. Pero los norteamericanos, por un asunto de geopolítica, entendían que si Europa era económicamente dependiente del Kremlin, había problemas. Y comenzó ese proceso ruso-ucraniano. Pero además, Putin entiende que siempre las invasiones a Rusia han sido por territorio. Rusia no tiene montañas y entienden que si colocaban una base de la OTAN como se pretendía en Ucrania, eso podía debilitar la Confederación Rusa. Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia? Bueno, el miércoles pasado los rusos cortaron el gas a Europa y viene el invierno europeo.
¿Qué implica eso? Que los, Ese es un mensaje un muy Dmitry fuerte. Medvedev dijo que, y el portavoz del Kremlin establecieron que si no se levantan las sanciones, ellos dijeron que cortaron el gas porque hay una especie de fuga y no están los materiales ni los insumos porque Europa y Occidente tienen sanciones contra Rusia.